Anteproyecto Actividad Integradora 6, Planeando la investigación. Mi tema es Derechos Humanos y Diversidad Cultural. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jennifer Denise Reyes Méndez. Soy del grupo Módulo 8, Campus 2, Generación 15, 059. Mi facilitador es Gabino López Zárate. Mi fecha de entrega sería el 13 de enero del 2019. Introducción. Primero que nada, indicaré brevemente lo que es la diversidad cultural y derechos humanos. La diversidad cultural es la diferencia de rasgos que tenemos los seres humanos, es decir, la religión, la educación, las costumbres, el trabajo, la cultura, etc. Los derechos humanos son los que nos protegen de nuestras diferencias sociales, es decir, nos protegen de la discriminación. La relación entre ellos es muy importante, porque independientemente de qué religión o qué tipo de cultura tengas, los derechos humanos nos respaldan haciendo que se respeten nuestras decisiones o que si hay discriminación por el color de piel, la religión, la cultura o la educación, sean sancionados para que vivamos con armonía. Para rescatar la diversidad cultural es necesario que todos participemos, respetando a los demás por sus rasgos personales, sociales, y para promover es importante que desde casa a los pequeños se les enseñen valores y sobre todo mostrarles que todos tenemos derechos y hay quienes los hacen valer. Objeto de estudio. Es importante que en mi colonia los derechos de los niños se den a conocer. Es lamentable que hay familias que saben que existen los derechos de los niños, pero aún no los conocen del todo. Hay muchos abusos infantiles que se evitarían con solo promover información en las escuelas de mi comunidad. Planteamiento del problema. En muchas familias de mi comunidad lamentablemente no conocen nada sobre los derechos de los niños. Es por eso que existen muchas violaciones hacia los pequeños. Hay niños que ya están laborando desde temprana edad para ayudar en casa, o niños con discapacidad sin ir a la escuela solo por su condición, o niños que sufren de maltratos en casa por sus propios padres. Por tal motivo, los niños crecen siendo delincuentes o simplemente con mucha agresividad en su manera de ser. En el caso del bullying, hay padres que abusan de sus pequeños, obligándolos a dejar de ser nenas, en el caso de los niños, para que se vuelvan más agresivos y que no dejen que los demás los intimiden. Sin embargo, esos pequeños son los que hacen bullying en las escuelas, haciendo maldades a los demás compañeros y compañeras. Objetivos y preguntas de investigación. ¿A qué establecimiento u organización se debe acudir al presenciar alguna violación a los derechos de los niños? ¿Cuál es la sanción al no respetar los derechos de los niños? ¿Cuáles son los derechos de los niños? Justificación. Quiero que los niños tomen en cuenta sus derechos y que conozcan que hay organizaciones dispuestas a ayudarlos a fortalecer sus derechos. Quiero promover la información a los padres de familia para que respeten a sus hijos y para saber cómo actuar si se sufre algún maltrato hacia un menor en casa. Creo que promoviendo el tema tanto a padres, maestros y alumnos reduciría el bullying en las escuelas. Para mí es sumamente importante que los padres estén al pendiente de sus hijos, así que es recomendable que ellos tengan conocimiento sobre los derechos de sus hijos. Delimitación espacial. Mi investigación estará delimitada a mi comunidad, Misiones Cuautitlán, porque es más sencillo buscar información, así como basarme en la terrible realidad que estamos pasando en mi comunidad, referente a los maltratos. Población, en mi caso, y por practicidad, realizaré una investigación documental de Internet en la que participaré solo yo recabando información en fuentes de Internet. Esta es mi comunidad, Misiones Cuautitlán. Marco teórico.
Violencia. México ocupa el primer lugar de violencia dentro de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El 70% de las niñas y niños están sometidos a algún proceso de violencia, ya sea escolar, en casa o derivado del crimen organizado. En cuanto a desarrollo social, la exposición de niños, niñas y adolescentes a la violencia externa trastorna su desarrollo a corto y largo plazo, con desórdenes como agresividad, problemas para relacionarse con los demás, depresión, ansiedad y otros. Trabajo infantil. La infancia que trabaja para mantener a sus familias no solo no recibe educación, tampoco puede descansar, jugar ni distraerse. Pierde oportunidades de participar en la comunidad, en las actividades culturales y en los deportes. Muchos de los niños y niñas que trabajan no pueden vivir su niñez plenamente. El empleo de herramientas punzocortantes, equipo pesado y trabajo agropecuario son solo algunas de las actividades ilícitas de miles de niñas y niños mexicanos realizan a diario. Se requiere acciones contundentes que incluyan no solo el retiro del trabajo peligroso, sino contar con una estrategia que permita proporcionar a los servicios de apoyo adecuados para las niñas y niños y adolescentes puedan permanecer en la escuela y tener un mejor futuro. Tener a 290 niños trabajando es costoso. Eliminar la mano de obra infantil podría aumentar el PIB global del 6.7. El costo anual de las peores formas de trabajo infantil es de casi 100 millones de dólares. Matrimonio infantil. Es impulsado por la desigualdad de género, los valores patriarcales y el deseo de controlar la sexualidad femenina. Si bien los niños también son casados muy pequeños, este fenómeno afecta a la mayor medida a las niñas y mujeres adolescentes. Las tradiciones y la pobreza juegan un papel muy importante. El matrimonio se convierte en su único proyecto de vida realizable a corto plazo. Además, el 73% de las niñas dejan o son obligadas a abandonar sus estudios para dedicarse al hogar o a tener hijos. Las niñas que se casan antes de los 18 años sufren 49% más violencia física, 68% más violencia sexual y el 6% más violencia económica en caso de violaciones graves a los derechos de los niños. Sobre violaciones graves a los derechos humanos en agravio a 536 personas víctimas de delito, entre ellas niñas, niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad. Acudir a Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública, Gobierno del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Dirección General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por sus siglas DIF. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, DIF Nacional. Save the Children y UNICEF son algunas de las organizaciones que protegen los derechos de los niños. DIF. El DIF Ciudad de México está comprometido a fortalecer y satisfacer las necesidades de asistencia social y prestación de servicios asistenciales, proporcionando soluciones eficientes de gran impacto que beneficien a la población más vulnerable y contribuyan al mejor desarrollo de las familias de la Ciudad de México. La visión. Ser un organismo de vanguardia e innovación que represente para la población más vulnerable de la ciudad la mejor opción en cuanto a la prestación de servicios asistenciales, atención social y desarrollo familiar. Son derechos de los niños, niñas y adolescentes de manera enunciativa y no limitativa las siguientes. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho a la prioridad. Derecho a la identidad. Derecho a vivir en familia. Derecho a la igualdad sustantiva. Derecho a no ser discriminado. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Derecho a una vida libre de violencia o a la integridad personal. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Derecho a la educación. Derecho al descanso y esparcimiento. Derecho a la libertad de condiciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Derecho a la participación.
derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes, derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Derechos de la infancia. La Defensoría de los Derechos de la Infancia tiene como fin garantizar los servicios de defensa y representación jurídica a las niñas y niños, así como también regular la protección y defensa de sus derechos, observando especialmente su desarrollo emocional y psicológico en todos los entornos, incluso en el seno de la familia, las escuelas, las instituciones de readaptación social, y otros centros alternativos. También se protege a las niñas, niños y adolescentes de injerencias arbitrarias de servidores públicos o particulares, entendiéndose como toda forma de violación a la intimidad del infante o menor en su vida privada, sus posesiones, su familia, su dominio o su correspondencia. Además, plantea que la carencia de recursos económicos y o materiales de niñas y niños no debe ser motivo central para separarlos de su familia, su comunidad y el país, y demás temas que los involucren. Metodología. Realizaré una investigación basada en información cualitativa porque me permite buscar información en Internet referente a los derechos de los niños, investigaré a fondo el tema en las oficinas del Palacio Municipal, buscaré instituciones cercanas en las que se especialicen en los derechos de los niños. Mi reflexión. La reflexión la quise hacer en blanco porque mi reflexión en sí es personal. En mi comunidad es bastante grave que hay niñas y niños con discapacidad que sus padres prefieren no llevarlos a la escuela para evitar el bullying. Aquí es común que en la dirección de las escuelas siempre haya problemática con lo del bullying. Hay muchos niños que abusan de sus compañeros, ya sea con maltratos físicos o verbales, pero es tan grave que hasta los niños de kinder se llega a ver este tipo de comportamiento. La verdad, todo esto viene de casa. Yo veo que a los niños bueno, que son llevados a dirección por culpa del bullying, o sea, que ellos producen el bullying, los papás cuando les llegan a comunicar solamente dicen, sí, yo veo cómo le hago, o sea, simplemente les da igual. Entonces, pues yo siento que todo eso viene desde casa. Empezamos desde niños así a criar a nuestros hijos bien y a enseñarles valores y a enseñarles que todos debemos respetar y que tenemos respeto. este, yo siento que el bullying desaparecería y sería mejor que empezáramos desde ahorita, o sea, promoviendo este esto de los derechos de los niños ahora sí que son los derechos, las obligaciones y todo de los niños, a los padres para que tengan conciencia de lo que sus hijos tienen derecho y así bueno, podamos vivir todos en armonía, porque en verdad es bastante alarmante ver cómo niños chiquitos de kinder terminan en dirección siendo acusados por violencia física o violencia verbal. Es todo. Muchas gracias.